Saludos a todos los que me escuchan en esta ocasión. Siguiendo con nuestra segunda enseñanza y que de cierta forma va a ser un complemento con lo que vimos la vez anterior, hoy quiero compartirles referente a los frutos del arrepentimiento. Si bien cuando leímos en Hechos decía Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, uno podría tomar al tiro de que si bien ya nos arrepentimos, por ende ahora lo que debemos hacer es bautizarnos. Pero me gustaría citar un pasaje que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y es en el contexto del bautismo. Sabemos que cuando nos arrepentimos, lo que debemos hacer es bautizarnos. Pero quiero compartirles una situación que se produjo en o camino al bautismo. Y dice en el capítulo 3, en el verso del versículo 3 en adelante, dice que Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, es decir, a las personas que al oír este mensaje iban al bautismo, Juan decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Me quiero acá enfatizar: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, antes de bautizarse, Juan les dice primeramente hacer frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 10 de este capítulo, la gente al oír esto le preguntaba a Juan, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Lo mismo que sucede, se recuerda con Hechos. ¿Qué haremos a este mensaje? Pero ya este mensaje dirigido a que ellos iban a bautizarse, y Juan les dice: no, haced primero frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esta gente que oyó el mensaje de Juan, supo que era palabra de Dios y quiso ir a bautizarse para no recibir lo que Juan estaba diciendo. Pero Juan les dice: no, primero haced frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que hoy quiero compartirles con ustedes, una enseñanza que, si bien va a complementar la que ya vimos, es para Dios mediante permita ya entrar en la enseñanza de el bautismo. Y es que hoy veremos que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son estos frutos dignos de arrepentimiento? La gente le pregunta a Juan: ¿qué haremos? Versículo 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos?
Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es decir, cada uno de estas tres clases de personas que le hizo esta pregunta a Juan, que primero viene mucha gente y le dice, ¿qué haremos entonces para bautizarnos, Juan? Bueno, el que tiene 2 túnicas, dé a otro una. Y el que tiene que comer, dele al que no tiene que comer. Y yo creo que esta gente sí se bautizó bajo el concepto de que ellos tenían que ya vivir esa vida. Luego, los publicanos que trabajaban recaudando el impuesto, para ser bautizados, ellos le dijeron, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y yo creo que ellos descendieron al bautismo de Juan, arrepintiéndose, pero al mismo tiempo viviendo esta nueva vida de ya no exigir, de no extorsionar más, es decir, de dar ahora testimonio de que realmente habían sido arrepentidos en su corazón. Y estos soldados también le preguntaron diciendo, y nosotros, Juan, al ver que pasó la gente, pasaron, ¿cierto?, estos publicanos. Los soldados también al ver esto le preguntan, ¿y nosotros, Juan? ¿Nosotros? ¿Qué haremos nosotros para ser bautizados también como ellos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. El punto acá que quiero comenzar con esta enseñanza es que si bien nosotros nos arrepentimos, conocemos nuestra maldad delante de Dios, y ahora se nos empieza a decir, ahora usted tiene que bautizarse, ahora usted tiene que ir a las aguas. La Biblia por medio de esta palabra nos enseña primeramente que debemos reflexionar y decir, realmente, si hemos sido o hemos tenido lo que le llama acá un fruto digno de arrepentimiento. Y básicamente es la conducta. Básicamente es que nosotros podamos ver una pasada manera de vivir a una nueva manera de vivir. Preocuparse por el prójimo, preocuparse por el que no tiene, no hacer el trabajo como lo hace de forma ilegal, de forma indecorosa, comenzar a cambiar su forma de vida. En fin, una manifestación de un fruto digno del Espíritu, o un fruto digno de arrepentimiento. En Lucas capítulo 6, en el verso 43, dice, el Señor Jesús, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios compara al ser humano como 2 árboles, un árbol que da buenos frutos, un árbol que da malos frutos. Y Dios dice, hay un árbol que da buenos frutos y un árbol que da malos frutos. Y luego dice, asimismo, el hombre bueno, el de buenos frutos, de su corazón, del tesoro de lo que guarda en su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, de lo que ha guardado en su corazón, el mal hombre saca malos frutos.
porque de la abundancia de la boca habla el corazón. ¿Cómo se puede realmente conocer otra manera, no simplemente, como dijo Juan, de hacer el bien al prójimo, darle que comer al que no tiene? Otra cosa también que podemos darnos cuenta que hemos sido arrepentidos realmente es que el hombre arrepentido, el hombre que ahora comienza, que es un buen árbol, que Dios lo ha hecho un buen árbol, comienza a sacar de su corazón lo bueno. Y uno lo oye, siempre uno se percata cuando dice, esa persona nunca dice un garabato, esa persona, su boca siempre tiene como, no sé, una respuesta, o esa persona siempre tiene algo que ofrecer, que decir, ya sea de forma en lo, en lo mundano, es decir, siempre tiene un consejo, siempre sabe la respuesta a las pruebas, si está estudiando. O sea, lo que guarda en su corazón es lo que su boca habla. Si un hombre ora, su boca va a hablar oración. A veces uno se da cuenta, por ejemplo, cuando está en los servicios y dice, la hermana tanto va a pasar a orar, o usted la oración. Y a veces son oraciones que uno dice, wow, esa persona realmente no pasa tiempo en oración. O cuando dicen, por ejemplo, nuestra hermana va a hablar de la palabra y tiene alguna que otra palabra y uno dice, wow, esa persona no pasa tiempo en la palabra, no pasa tiempo en la oración, porque la boca manifiesta lo que el corazón realmente atesora. Y así un buen árbol siempre va a hablar cosas buenas y un mal árbol siempre va a estar hablando cosas malas, cosas mundanas, cosas negativas, cosas que a fin de cuentas no son de Dios, en el sentido que estamos aplicando ahora, que es un fruto digno de arrepentimiento. Y el Señor acá nos enseña entonces que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia, de lo que más habla, de lo que más sale de su boca, eso es lo que tiene en su corazón. Viendo un poco el tema de los frutos dignos de arrepentimiento, vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, desde el verso 16 hasta el 25. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Subrayado, los que practican tales cosas que acabamos de ver, no heredarán el reino de Dios. No importa lo que te diga tu teólogo, no importa lo que diga tu pastor, no importa lo que diga tu conciencia, no importa tu opinión. Acá, si nos podemos leer, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, los que se han arrepentido, los que han dado frutos dignos de arrepentimiento, versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si antes tenía deseo de practicar tal pecado, eso cuando me arrepiento, ya lo crucifiqué, ese deseo y esa pasión. Si somos de Cristo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, uno por el Espíritu camina en cosas que son opuestas a la carne. La carne anda en fornicaciones, en hechicerías, en lascivias, en contiendas, en celos, en pleitos, preocupado rotunda y totalmente en la carne. Lo que la carne anhela, lo que la carne siente, lo que la carne quiere, lo que la carne desea. Pero Pablo dice que debemos andar en el Espíritu. Y las cosas del Espíritu son amor, son benignidad, son fe, son gozo. Entonces, ¿por qué mucha gente le cuesta caminar en la santidad? ¿Por qué a mucha gente le cuesta caminar sin los hombres, sin mirar para el lado? Luchan ahí, ¿por qué tengo que estar siempre mirando para el lado? Lucho con eso, porque aún están en la carne. Porque si estuvieran en el Espíritu, el amor que brota del corazón arrepentido, ese nuevo corazón, produce el Espíritu amor. Y uno por amor no quiere hacerle daño a nadie. Porque a mí no me gustaría que, por ejemplo, mi señora, ahora que estamos casados, ¿cierto? Me enterara de que está con otro hombre, o que mi señora me está robando. Entonces, como a mí no me gustaría eso, por amor, ¿cierto? Yo por amor, con mayor razón, voy a luchar para no hacer sufrir a mi esposa con esas cosas. Por amor a ella yo no la voy a engañar, por amor a ella yo no le voy a robar, por amor a ella no le debería mentir, porque estamos en el Espíritu. Y el Espíritu cada día nos va perfeccionando en estas cosas. Nos va llevando de perfección en perfección. Lo que antes hacía en el Espíritu, cuando comienzo a andar por el Espíritu, ya no lo hacía. Cuando era inconverso, sí podía haber engañado a mi esposa. Cuando era inconverso, sí podía haberle robado a mis padres. Cuando era inconverso, sí podría haber matado, podría haber hecho cualquier otra cosa que Dios prohíbe. Pero ya cuando el Evangelio viene y me confronta y yo me arrepiento, comienzo a andar en el Espíritu. Y en el Espíritu es más fácil luchar contra el pecado. En el capítulo siguiente de ahí mismo de Gálatas, capítulo 6, del 6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En otras palabras, si vives en la carne, tú luchas en la carne y caes en la carne y vuelves otra vez y estás luchando, a fin de cuentas, si tú pasas toda tu vida en la carne, vas a cegar corrupción, vas a cegar condenación, vas a cegar básicamente tu pasaje al infierno. Pero si tú en vida caminas en el Espíritu, si tú estás en el Espíritu, como dice acá, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Y bajo este conocimiento de que si yo estoy en el Espíritu, si yo vivo las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, si yo vivo los frutos del Espíritu, mi conocimiento en mi interior también me fortalece en saber que cada vez que yo permanezco en el Espíritu, voy a cegar vida eterna. No voy a cegar corrupción, pero tampoco puedo pretender estar en la carne y pensar en mi mente que voy a cegar vida eterna. Cuando acá nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces Pablo nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y este verso que acabamos de leer al último, de que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, nos lleva a el siguiente, hacia la siguiente reflexión de cómo saber cuando tenemos o comenzamos a tener, después que el mensaje nos lleva al arrepentimiento, ¿qué debe manifestar entonces mi corazón para saber si estoy dando verdaderamente un fruto de arrepentimiento? Como vimos al principio, era comenzar a preocuparse de la necesidad ajena, no hacer cosas fraudulentas, conformarse con el salario, con el estilo de vida que Dios le ha puesto vivir. También vimos que comenzamos a apartarnos de las obras de la carne, comenzamos ya a salir de las obras de la carne. Y lo que Pablo dice acá, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, es lo que quiero compartirles, que es amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. En Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 5, verso 23, del 21, Mateo 5 del 21 al 26. Dice Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás.
Y cualquiera que matare será culpable de juicio, es decir, será un asesino, un homicida. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de este juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Subrayado, infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuestro Señor comenzó enseñando que la ley decía, no matarás, y que cualquiera que matara sería culpable de este juicio. Pero ahora Él nos dice, matar no es simplemente asesinar a una persona físicamente, sino cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de ser un homicida, es culpable de matar, porque él se está enojando contra su hermano. Conocemos la historia de Caín, que Caín mató a su hermano porque previamente se enojó con su hermano. Y Dios nos enseña que cualquiera que se enoje es culpable del juicio de ser homicida. Y también el Señor enseñó de que le dijo a los judíos, vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre el diablo, porque él ha sido homicida. Es decir, ser homicida es del diablo. Y Jesús está enseñando de que cualquiera que se enoje está asesinando, es un homicida. Está haciendo la voluntad del diablo. Y por ende enfatiza que quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Acá podemos ver de cierta forma, dos escenarios. La primera es que al decir, si tu hermano tiene algo contra ti, la primera puede ser de que tú no hiciste nada, sino que tu hermano algo hizo, tu prójimo algo hizo, y tú no tenías nada que ver, pero él lo hizo. Si tu hermano tiene algo contra ti, tú no tienes nada con tu hermano, contra tu hermano, pero tu hermano tiene algo contra ti. Tú debes ir y reconciliarte con tu hermano. Y por otro lado, si tu hermano tiene algo contra ti, puede ser porque lo que tú hiciste provocó en él que él tenga algo contra ti. En definitiva, no importa las circunstancias por la cual tu hermano tiene algo contra ti. Si fue tu causa, no fue tu causa, fue un error, fue de cierta forma algo que se malentendió. A fin de cuentas, a Dios no le importa. Dios lo que te pide es que si tú quieres llevar una ofrenda a Dios, una adoración, una petición, una alabanza, antes de eso dice, deja ahí, ve, reconcíliate con tu hermano
Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y aquí hay un pequeño detalle que el Señor dice: por tanto, cuando tú traigas tu ofrenda, tu petición, cuando vengas delante de mí de alguna manera, y allí te acuerdas, es decir, Dios en la mente pone en cada uno de sus hijos, pone en la mente donde tiene un conflicto. ¿Qué hace el enemigo cuando Dios pone esto en la mente? Comienza a decirle a la persona: pero tú no tenías la culpa. Eso fue porque ellos. O mira cómo reaccionaron. No, si tú no tienes la culpa, tú eres la víctima. Tú eres ¿cómo se llama? El resultado. Tú no hiciste nada, tú simplemente fuiste el que recibió todo. O sea, el demonio comienza a poner eso cuando Dios en nuestra mente nos pone: mira, tú tienes algo con esa persona, o mira, esa persona tiene algo contra ti. Y Dios aquí lo dice: ve, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y preséntame tu ofrenda. Es difícil perdonar, es difícil amar, porque cuando uno comienza a ponerse la circunstancia de lo que pasó, de lo que sufrió, de lo que tuvo que vivir, pero comienza a enceguecerse en uno, en mí, en es que yo, cuando Dios ya nos está diciendo que hay dos mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro hermano como a nuestro prójimo, como nosotros mismos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En Mateo capítulo 22, verso 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, cuando ellos supieron que Jesús hizo callar a los saduceos, ellos se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, ¿cierto? Nos falta el intérprete de la ley, preguntó para tentarle al Señor, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el Señor dice que el segundo es semejante. Es decir, el segundo es semejante al primero. ¿Y cuál es el primero? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y el segundo es semejante al primero. Y el segundo es: amarás a tu prójimo. Entonces, como es semejante, hay que amar al prójimo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y, en resumen, como a ti mismo. Y en el verso 40 de este pasaje, el Señor enfatiza: de estos dos mandamientos, no opciones, no consejos, mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Es decir, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano es un mandamiento, y en eso se resume toda la Escritura, en amar a Dios y amar a nuestro hermano.
Y en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice: nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es decir, todo aquel que dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo le sirvo a Dios, yo espero a Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, imagínense de que yo vengo de la calle y le digo a mi esposa, amor, ¿sabes que afuera encontré un hombre con 4 brazos? ¿En serio? Sí, con 4 brazos. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde lo viste? No sé, no lo he visto. No lo vi. No lo he visto. Pero ¿y entonces cómo sabes que hay un hombre con 4 brazos? No, porque lo siento. Porque yo así lo creo. Mi señora me va a decir, eres un mentiroso. Porque tú no lo has visto. Asimismo, yo no puedo decir, amor, amor, yo amo a Dios. ¿Cómo? Porque ahí está mi hermano. Porque yo amo a mi hermano. Porque me reconcilié con mi hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Dios. El que ama a Dios, es decir, el que ama a Dios, el que dice yo amo a Dios, quiero estar con Dios. El que dice yo amo a Dios, debe amar a su hermano. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En resumidas cuentas, vemos que dar un fruto de arrepentimiento genuino de parte de Dios es cuando yo estaba en pecado, en tinieblas, con las cosas que Dios prohíbe, que vimos, y yo me aparto ya de eso, no vuelvo a caer en la tentación, no vuelvo a pecar. Por otra parte, cuando yo veo la necesidad de mi hermano, y sin que nadie me diga, yo me duelo y entonces estoy ahí amando a mi hermano. Cuando yo amo a mi hermano, cuando yo bendigo a mi hermano, aunque mi hermano me haga cosas y yo simplemente trato de seguir dando el mejor ejemplo para él, estoy amando a Dios. ¿Y por qué se resume la ley en amar a Dios y amar a nuestro hermano? ¿Por qué mucha gente lucha con la pornografía? ¿Por qué mucha gente lucha todavía con mirar para el lado los hombres, las mujeres, la sensualidad? Porque no hay ese arrepentimiento genuino, porque no están en el Espíritu, porque el Espíritu produce amor. Y si yo amo a mi hermano, yo no voy a estar codiciando su mujer, yo no voy a estar codiciando sus bienes, no voy a estar robándole, no voy a estar engañándolo, no voy a estar mintiéndole, no voy a estar haciendo, en fin, a lo que quiero llegar es que el amor echa fuera todo el temor. El amor que el Espíritu nos produce en nosotros es el que nos lleva a no defraudar a nuestro hermano, no defraudar su confianza y por ende a Dios. Por ende nosotros podemos amar y estar en luz como Dios es luz.
Para ya al fin dar término a esta pequeña enseñanza de los frutos dignos del arrepentimiento, para todos aquellos que hemos entendido que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿cómo podemos saber realmente si nos arrepentimos? Porque el amor que Dios nos pone por medio de su Espíritu nos aparta del mal, del pecado, únicamente porque comenzamos a amar a nuestro prójimo, comenzamos a amar a nuestro hermano. Ya no vemos a esa mujer en la iglesia como una posible presa, sino como una hermana, como una madre. Ya no vemos a la vecina como una posible presa, sino como un prójimo que necesita de Dios, que necesita conocer al Señor, y si lo conoce como nuestra hermana. Así también las mujeres con los hombres comienzan a ver a hermanos, a padres, a madres. Y esto es realmente cuando uno entiende que tiene un fruto digno de arrepentimiento. En fin de cuentas, ya no quiere pecar más. Y nos llevará entonces a nuestra próxima enseñanza, Dios mediante, que es el bautismo en las aguas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.